La medición de la pobreza en México es un tema controvertido, con diferentes opiniones sobre la metodología y los resultados obtenidos. Mientras el gobierno federal celebra la reducción de la pobreza en términos absolutos, existe preocupación por la falta de transparencia en la elaboración de las mediciones de esta condición humana, especialmente en la construcción de las líneas de la pobreza. En nuestro país se implementan programas sociales como apoyos a adultos mayores, estudiantes y familias, como parte de la estrategia para reducir este flagelo. Sin embargo, diversos expertos señalan que la persistencia de las carencias sociales, como acceso a servicios de salud y seguridad social, continúa afectando a millones de personas en México. ¿Cuál es el método usado para medir la pobreza en México? ¿Cuáles son los resultados de las políticas implementadas en materia de desarrollo social y cuáles son sus limitaciones? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, intentaremos entender la situación, sobre todo de la pobreza y los resultados de estos gobiernos en relación con la disminución de la pobreza. Y por tanto, hoy hablamos acerca de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2024, publicada el 30 de julio de este 2025, en este año. Y para la anterior, para entender los resultados de la encuesta, pero también para entender la situación, sobre todo de la pobreza, que es el tema que nos interesa en este panel, están con nosotros Alice Crosser. Ella es profesora en el Colegio de México, doctora en estudios de desarrollo en la Universidad de Cambridge, es maestra en Administración Internacional por la London School of Economics y es especialista en desigualdades y discriminación. Alice, gracias por estar aquí en Lo Marginal en el Centro. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto acompañarlos. Y también está con nosotros Paloma Villagómez, es profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, es especialista en temas de pobreza, desigualdad, reproducción social y alimentación, maestra en población y desarrollo y doctora en ciencia social por el Colegio de México, por el Colmex. Paloma, gracias por estar en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación, con mucho gusto. Creo que sin más dilación, para comenzar y entrar en el tema, entraremos de una vez. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar contigo, Alice, preguntándote, de alguna manera, ¿qué es lo que nos dicen los resultados de la ENIC, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares publicada en 2025? ¿Cuáles son las cuestiones más relevantes? ¿Cómo podemos interpretar los resultados que arroja dicha encuesta? Muchas gracias. Yo creo que lo primero es una noticia muy positiva, que es que parece que en casi todas las dimensiones, o para decir todas las dimensiones, la pobreza disminuyó en este país en el último periodo de revisión. Digo en casi todas y luego me corrijo todas porque sí en las dimensiones que consideramos generalmente la pobreza extrema, la pobreza no extrema, que es la generalizada, podríamos decir, porque es casi la mitad de la población, siguen siendo mucha gente, pero bueno, esa dimensión ha disminuido, las dos han disminuido. A nivel estatal, la imagen podría ser un poquito más variada, por eso digo, algunos lugares no tienen el mismo éxito en todas esas dimensiones, pero a grandes rasgos podemos ver que la pobreza disminuyó. Seguro vamos a hablar del por qué, pero me anticipo un poco con esto. Parece que hubo algunas políticas muy exitosas en relación a la lucha contra la pobreza y principalmente podemos ver que eso tiene que ver con los salarios de las personas. El aumento en salarios mínimos y la política salarial fue un factor muy, muy importante en esto y eso es una segunda noticia muy positiva porque significa que es probable que ese resultado sea más sostenido, dado que se relaciona con los ingresos de las personas, ingresos laborales, ¿no? Sí, creo que podemos volver en una segunda parte sobre esta cuestión y creo que es muy, muy interesante. Paloma, te quería preguntar cuáles son las conclusiones más relevantes sobre esta encuesta que se ha levantado sobre la pobreza. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cuestión? Bueno, pues yo creo que es, como ya lo mencionó Alice, innegable, ¿no? Pues la sorpresa por el buen resultado, en buena medida porque es un
balance, digamos, sexenal en el que pues varios millones, cerca de 13 millones de personas salieron de esta condición, multidimensional además, o sea, con una perspectiva, hablaremos de esto supongo más adelante, pero más compleja, ¿no? Que implicaba una medición también más exigente de este fenómeno de la pobreza y bueno, hay aparentemente un éxito, digamos, de diversas acciones públicas que lograron sacar a tantas personas de esta condición según esta definición y según esta manera de medirlo, ¿no? Yo creo que ese es un avance innegable. Lo que sigue también es que la estructura de esa composición, digamos, de la pobreza se mantiene, ¿no? Es decir, si bien se hicieron, o sea, los resultados muestran avances importantes en materia de ingresos, permanece, digamos, la distribución de las carencias, mostrando que todavía tenemos retos importantes en materia de acceso a seguridad social en particular, que es como la carencia más notoria de acuerdo con esta definición y esta medición. Seguimos teniendo un tema importante en términos de la afiliación a accesos de servicio de salud, en fin, o sea, eh, es importante seguir teniendo estas carencias en cuenta, que bueno que se reduzcan porque son derechos a final de cuentas, ¿no? Es una medición multidimensional que tiene una construcción a partir de suscribir una serie de derechos sociales por ley, ¿no? Un diseño que así lo mandata la Ley General de Desarrollo Social y vemos que estas carencias se mantienen cuando en realidad son derechos que deberían estarse atendiendo. Y también vemos que, aunque en menor nivel, las desigualdades estructurales en este país también se mantienen, ¿no? O sea, seguimos viendo una pobreza mayor en territorios rurales, más alta en regiones del sureste del país, más alta en poblaciones también con algún origen étnico, más alto en poblaciones con discapacidades, en fin. Entonces seguimos viendo que, aunque en menor magnitud, la distribución, digamos, cualitativa de esa pobreza entre segmentos de población con atributos como estos, pues se mantiene y eso nos da una orientación de política pública muy importante. Y finalmente, creo que efectivamente ahí se está confirmando algo que ha estado claro desde hace muchos años, pero que digamos que en términos de intervención pública había habido resistencia para entrarle a este tema, que es que la pobreza desde hace varias décadas, a partir de los 80 más o menos, es una pobreza laboral, contrario a lo que se entendía antes de ese periodo como una pobreza totalmente marginal, de personas que estaban fuera del mercado laboral, etc. Lo que se muestra ahora con toda claridad en estos datos es que se trata de personas que trabajan mucho y que se mantienen en la pobreza mientras las condiciones laborales sean tan precarias y que en cuanto esto se intenta corregir, pues hay una mejora también en el fenómeno de la pobreza de manera global. Claro, creo que entiendo de alguna manera cómo esta reducción, mencionabas, Alice, en tu intervención anterior, tiene que ver con las reformas laborales que se emprendieron durante el periodo. Y quería hacerte dos preguntas, sobre todo, en primer lugar, porque hay algunas versiones críticas, pienso, por ejemplo, en la interpretación que hace Julio Volvinic de la encuesta, donde menciona que la metodología, digamos, para la medición de la pobreza puede ser distinta y no contempla algunos elementos importantes. Y en segundo lugar, te quería preguntar sobre cuál ha sido el papel de los programas sociales para combatir la pobreza y cuál es el papel de las reformas laborales y cómo ha incidido en esta disminución. Sí, muchas gracias. Bueno, también yo quería empezar con las noticias muy positivas para ahora mencionar algunos puntos, a lo mejor un poco más de áreas de oportunidad, ¿no? No considero necesariamente que la medición, metodológicamente hablando, sea un área de oportunidad en esta ocasión. Yo creo que se hicieron intentos muy importantes de hacer las cifras comparables. Hay unos ajustes en lo que es la forma en la que se mide la canasta básica. O algunos detalles muy, muy, muy detallados. Si nos metemos a los detalles técnicos, hay algunos genéricos que antes estaban agrupados que ahora se desagruparon y otros productos que estaban desagrupados que ahora se agrupan porque cambian las preferencias y los patrones de consumo de las personas. Esa canasta no se había actualizado en mucho tiempo y técnicamente hay que actualizarla
cada tantos años. Entonces fue un ejercicio necesario hacer eso, ¿no? Aún así, creo que cuidaron mucho, viendo los detalles técnicos. Habrá que revisarlos mucho más a detalle, obviamente, pero por lo pronto parece que no hubo una diferencia importante. Creo que es menos de un peso del costo que implicaría para una familia, ¿no? Entonces, son montos que claro que son importantes para todas las personas que están en el límite de los umbrales de lo que puedan comprar. Es importante tener un peso más o menos, pero en el gran esquema de las cosas no va a cambiar mediciones como lo que dice Paloma, millones de personas que se salieron de la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que por ahí no necesariamente va el desafío que yo veo más preocupante en este momento. Yo creo que hay dos cosas que me gustaría resaltar que son un poco más preocupantes. Uno se relaciona con el punto que mencionó Paloma sobre las diferentes dimensiones de la pobreza y la profundidad de la pobreza. Y una de las dimensiones, como dice, sin duda, es el desafío de la seguridad social y la afiliación a la misma, pero el otro tema muy, muy grande es el de la salud. Y eso sobre todo es un tema en una población con el cambio demográfico que estamos viviendo, ¿no? Que hay más personas de mayor edad, etcétera, las crisis de enfermedades. Vamos a necesitar un sistema de salud mucho más preparado y amplio y accesible para mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces eso va a ser un desafío muy, muy importante. Y pensando que el tema de los salarios fue muy positivo en los últimos años, tenemos que pensar también cómo podemos hacer sostenible esa reducción de pobreza en el largo plazo, porque probablemente no haya tanto margen para aumentar los salarios en los próximos años como lo hubo en los años anteriores. Eso es una noticia buena porque pues fue un éxito en la política, pero conlleva el desafío de qué vamos a hacer a partir de ahora para meternos ya a esas desigualdades más profundas de la sociedad que tenemos, ¿no? Y ahí hay un problema preocupante, que es que algunas entidades del país concentran mucha población que tiene varias carencias amontonadas, ¿no? Entonces su nivel de pobreza podríamos pensar como algo más profundo, es mucho más difícil sacarlas de esa condición porque no solo tienen carencia en una de las dimensiones, sino en tres o más, ¿no? Entonces, esas entidades requieren, o bueno, las personas más bien en esas condiciones que se concentran en ciertas entidades, requieren de atención muy particular para poder salir de esas condiciones, mucho más allá de una política generalizada, ¿no? Ese es uno de los temas. El otro tema es que el único umbral o grupo de personas en situación no favorable que aumentó es el grupo de las personas en vulnerabilidad. Aumentó poquito, no mucho, pero sí aumentó. ¿Qué nos dice eso? Que probablemente las personas que han salido de la pobreza, muchas de ellas se encuentran muy cercanos a la línea de pobreza. Entonces, para ver si es sostenible su situación, pues vamos a tener que garantizar que en el largo plazo vayan a tener estos salarios que a lo mejor les ayudaron a salir de la pobreza ahora, ¿no? Entonces es una cuestión de crear empleos, etcétera, pero también de qué vamos a hacer a largo plazo con personas que viven muy cercanos a la línea de pobreza y en cada momento con una catástrofe, con un tema de salud, con algo que les pasa, pueden recaer en la situación de pobreza, ¿no? Entonces yo diría que ahí están unos focos donde vamos a tener que enfocarnos en el futuro y pues de aquí en adelante para realmente ver qué tan sustentable y qué tan aumentable puede ser esta política antipobreza. Porque sí hay que recordar que, como dice Paloma, no estamos hablando de gestos amables hacia las personas, sino de cumplimiento de derechos sociales, derechos económicos y humanos que tienen las personas, ¿no? En un principio, un país tan rico como México no debería de tener a nadie viviendo sin poder comer, a nadie viviendo en condiciones de pobreza extrema, ¿no? Hay muchas personas en el país que viven en condiciones de riqueza extrema y pues también habría que ver cómo se relacionan esos dos fenómenos y qué tienen que ver el uno con el otro. Pienso que en algo que se ha mencionado mucho últimamente, que los derechos generalmente de las personas más vulnerables siempre se encuentran en riesgo, sobre todo cuando se encuentran en este tipo de umbrales, en una línea tan cercana a la vulnerabilidad y que no se pueden mitigar tan fácilmente estos efectos. Y pensaba en esto, Paloma, sobre todo por algo que decías en tu intervención anterior, que también considero que es muy relevante para traerlo de nuevo al punto, porque mencionabas que la medición de la pobreza se ha complejizado de una manera importante, ¿no? Anteriormente me parece que era el Banco de México, alguna otra institución que medía la pobreza de manera un poco más
un poco menos sofisticado, como se hace en una entrevista reciente. Alicia Bárcena, que era directora del INEGI, mencionaba que el cuadernillo con el cual se medía la pobreza era, no, Alicia Bárcena, no, perdón, Graciela Marcela Márquez, Márquez mencionaba, perdón, me actual. confundí. Ujú. Sí, Graciela Márquez mencionaba que el cuadernillo con el cual se midió la pobreza, el instrumento de medición eran 6 cuartillas y que estaban más de 7 horas en los hogares, de agosto a prácticamente diciembre, entrevistando. Te quería preguntar sobre la metodología, qué tan confiable es, cómo se mide la pobreza mediante esos instrumentos y también un poco preguntarte ha sido el papel de las reformas laborales y el papel de los programas sociales para disminuir la pobreza en este periodo. Sí. Bueno, son preguntotas, ¿no? Eh, sí, creo que una parte importante, digamos, de los comentarios que ha suscitado estos resultados, se pueden distinguir entre evaluar los resultados de esta medición y distinguirlos de los comentarios que hacen críticas muy puntuales a la medición en sí. Y de repente esos comentarios como que se han mezclado, ¿no? Como uh, críticas a los resultados que en realidad tienen que ver con la forma de medir o en fin, el caso es que sí, como te decía, desde 2004, con la Ley General de Desarrollo Social, México tiene una medición multidimensional, es decir, ya no la medimos nada más por ingresos, que era lo que se consideraba antes, con líneas de pobreza, ¿no? Con base, como decía Alice, en las canastas básicas, la línea de pobreza asociada a la canasta básica alimentaria, la línea de pobreza en general asociada a la canasta alimentaria y no alimentaria. Y a partir de una disposición de ley, que es parte de lo interesante de esta experiencia en México, pasamos a una medición multidimensional en la que la ley mandata que se incorporen otras dimensiones que forman parte del fenómeno, digamos, multifactorial, ¿no? E interrelacionado de la pobreza, ¿no? Entonces, esto requiere haber entendido que la pobreza no era nada más un asunto de no tener dinero, sino también de tener un montón de otras privaciones cotidianas que efectivamente impedían el desarrollo de las personas, ¿no? Y entonces ahora tenemos esta medición que el arreglo metodológico y conceptual que logró Coneval en su momento, asesorándose con muchos expertos y expertas, de la mano del INEGI también en su momento, porque la ley los unía para trabajar juntos en este proyecto, etcétera, pues fue caracterizar a las personas en pobreza como aquellas que tenían ingresos insuficientes, por un lado, y además experimentaban privaciones en alguna de estas 6 carencias, ¿no? Que son educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación y servicios básicos en la vivienda. Pues ahora tienes que cumplir 2 condiciones para ser considerado pobre o pobre extremo, cuando tienes muchas más carencias todavía. Esto, además, creo que tuvo el efecto inmediato un poco de también exigirle un poco más a la política social, ¿no? Ya no era nada más tratar de incorporar el dinero, darle más, aumentar los ingresos de las personas a través de transferencias, sino también trabajar de manera paralela en un conjunto de servicios básicos. Eh, Esa es básicamente la forma de operar de la metodología a súper grandes rasgos, ¿no? Efectivamente, se mide con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que se mide cada 2 años. Se mide también cada 5 años a nivel municipal, echando mano del censo de población o de los conteos de las encuestas intercensales que se levantan ahora. Bueno, efectivamente son ejercicios estadísticos muy complejos, muy pesados, ¿no? O sea, con operativos también muy complejos, muy demandantes para las personas que contestan las encuestas, definitivamente, y que a lo largo del tiempo ya se han identificado, digamos, áreas, digamos, los desafíos conceptuales y metodológicos para la encuesta. Una de ellas es el ingreso mismo, ¿no? A veces pensamos mucho en las carencias, pero ¿cómo medimos el ingreso a partir de encuestas con esos instrumentos? Es algo ya crecientemente problemático, ¿no? Tenemos problemas de por sí, los deciles más altos no caen en la encuesta, ¿no? O sea, no están ahí los ricos ni los muy ricos, no le abren la puerta al INEGI, digamos, ¿no? También tenemos un tema de precisión en la declaración de los ingresos de muchas personas que tienen que ver con conocimiento, con desconfianza, que es un asunto reciente en el país por los temas de inseguridad.
Entonces ahí hay un reto. Y el otro reto es las dimensiones que se miden, pues siempre hay observaciones, como bien mencionabas, Julio Golvini, que ha sido un observador crítico, pero además un actor que ha propuesto mediciones también de pobreza multidimensional por su parte. Y siempre está en cuestionamiento, digamos, la posibilidad de medir otras dimensiones, de medirlas con otros indicadores, de medirlas con otros umbrales, para ir, digamos, precisando mejor esta medición de un concepto de pobreza, porque finalmente de lo que estamos hablando es de cómo operacionalizar conceptos que son muy complejos, ¿no? Realidades que es difícil traducir a un concepto, a una categoría e ir a medirlos en la realidad. Entonces, ese es como el reto conceptual y metodológico. Me parece que con Evaldian INEGI ahora se enfrenta a eso también. O sea, esa es otra cosa que no se puede obviar, ¿no? O sea, como que hubo un cambio institucional, político institucional importante en esta medición, que añadió presión, digamos, a los retos sobre los resultados. Y hacia adelante creo que la metodología efectivamente enfrenta el desafío de incorporar estas críticas, reflexionarlas y ver si una medición de pobreza multidimensional no solo más precisa, sino también más exigente con el desarrollo, ¿no? Si podemos tener una medición de pobreza que le pida más a la política social, ¿no? Ya logramos bajar ciertos indicadores a niveles, pues, no diría marginales, pero sí ya altos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? O sea, ¿qué más podemos pedirle para que, no para aumentar la pobreza artificialmente, sino para darle nuevas orientaciones a la política social sobre nuevas formas de precarización, nuevas formas de vulnerabilidad, nuevas formas de vidas marginalizadas, digamos, ¿no? Y con diferentes carencias. En ese sentido, uno de los retos que para mí es de los más apremiantes es cómo introducir ya no solo los accesos básicos a estas dimensiones, sino también las calidades, ¿no? Porque ha sido una de las grandes críticas a la metodología, pues nada más miden afiliación a servicios de salud, nada más miden afiliación a la seguridad social, etcétera, pero ¿qué onda con las calidades, no? Yo puedo tener IMSS, tener ISSSTE, pero a la hora que tengo un problema y tengo que ir a solucionarlo a una de estas instituciones, mi calidad es complicada. O sea, no recibo el medicamento, no hay médicos, no hay instrumental, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos avanzar hacia una medición con estas características en este momento? Y solo para cerrar, respecto al tema del efecto de los programas sociales y de las políticas laborales. Respecto a los programas sociales, lo que se ha visto son dos cosas, que el efecto no es nulo, pero es, digamos, marginal, ¿no? En esta mejoría tan contundente en el ingreso, no es tanto como se le se les suele asignar en ciertas críticas, ¿no? A la política social y a los resultados. Y en cuanto a la política laboral, pues parecería, ¿no? De todos estos esfuerzos, por regular más bien, no sé si es necesariamente una política salarial, pero por regular los salarios han rendido frutos. Habrá que ver cuánto tiene que ver la reducción del outsourcing y otro tipo de medidas. Para esto, y con esto finalizo, vincular la medición de la pobreza con la evaluación de la política social sigue siendo fundamental. Y en ese sentido, el cambio también institucional que operó con esta reforma reciente, que eliminó a Coneval y redistribuyó las tareas de evaluación, me parece que puede afectar la capacidad que tengamos para identificar cuáles son los efectos de políticas sociales concretas, ¿no? Vamos a hacer muchos ejercicios de estadística, habrá muchas intuiciones, pero es importante que haya evaluaciones rigurosas para saber la magnitud y la cualidad de los efectos de la política pública. Sí, Alice, te quería preguntar también sobre algo que ya se ha mencionado y quizá no se le presta o no se le ha prestado tanta atención en la difusión, por lo menos que yo he visto sobre esta encuesta. Y en algo que mencionaba Paloma anteriormente, que también me parece importante, que los más ricos no le abren la puerta al INEGI para discutir sobre cómo le va a los deciles más acaudalados de la situación. ¿Cómo le ha ido, digamos, a los más ricos en esta encuesta?
¿Y cuáles son los retos, digamos, de una política social que pueda mejorar la situación de las personas más vulnerables? Te quería preguntar, Alice. Bueno, en general a los muy ricos les ha ido muy bien en términos generales. No creo que tengan mucha razón de queja en lo agregado. El tema acá, bueno, en realidad son dos que quisiera resaltar. Uno es que la pobreza, como la medimos acá, es una cuestión absoluta. ¿Sí? Aunque sea multidimensional, es una cuestión que nos dice un umbral debajo o encima del cual estamos y por lo tanto somos o no somos pobres. Y la realidad social es que nos definimos en gran medida en relación a nuestros entornos. Entonces la pobreza tiene una dimensión necesariamente relacional, es decir, relativa. Entonces, si yo tengo a lo mejor todo para comer y puedo sobrevivir en términos orgánicos, mi organismo físico, pero mi vecino hace muchas cosas que son muy distintas a las mías, que puede manejar un carro, puede ir al cine, no me incluye en sus círculos sociales, me siento excluida porque no tengo la capacidad de costear estas cosas. Entonces yo puedo tener una percepción de pobreza que me puede afectar la calidad de vida, incluso la salud, ¿no? Y eso se ve en todos los países, en todo el mundo, que existe una dimensión de pobreza más allá de lo que absolutamente salud sea el umbral de existencia, ¿no? Y al principio mencionamos en pasada que los niveles de pobreza o los umbrales que consideramos generalmente se pueden discutir, ¿no? Podemos pensar, la canasta básica realmente es lo que define si vivimos en pobreza o no, pues sin tenerla, pues no podemos sobrevivir, entonces claramente, pero puede ser que haya un umbral más alto que todavía genera una sensación, una percepción de pobreza o una exclusión social efectiva de personas que no puedan participar en la sociedad, ¿no? Y eso, como digo, tiene consecuencias, ¿no? Y en una sociedad tan desigual como la mexicana, donde hay personas que tienen una riqueza muy, muy grande en términos absolutos, pues habría que pensar en cómo se pueden nivelizar esas cosas para que todas puedan vivir más saludablemente, ¿no? Entonces, habría que pensar, habría que hablar y habría que hacer una reforma fiscal, habría que hacer una redistribución mucho más masiva, en realidad, para atender ese tema de la pobreza relativa, ¿no? Eso es uno de los aspectos. El otro es que la pobreza, como la medimos, incluso cuando estamos midiéndola como un concepto multidimensional, es un indicador único para un fenómeno diverso. ¿Y a qué me refiero acá? La pobreza la medimos ya sea en ingreso o en alguna dimensión sobre el promedio de la necesidad de las personas. Pero ahora imagínense una persona, una mujer embarazada tiene una necesidad calórica mucho más alta que una persona no embarazada, por ejemplo, ¿no? Para usar un ejemplo que conozco, ¿no? Entra mucha hambre y pues es claro porque se está creando un ser adicional, ¿no? Entonces debería de contar por dos su necesidad de calorías. Es un ejemplo como que nos puede parecer un poco burdo, pero claramente también personas más grandes a lo mejor necesitan comer más que personas más chiquitas, etcétera. En el metabolismo. O sea, podemos ir así muy al detalle, pero lo que resulta cuando investigamos el consumo de las personas por grupos sociales agregados, por ejemplo, por clases sociales o grupos de ingreso, vemos que hay patrones diferentes de consumo. ¿Qué significa eso? Que según cómo calculamos la canasta, ya en términos muy técnicos, la canasta básica puede incluir productos que se consumen por algunos grupos, pero no por otros grupos. Entonces, esos otros grupos que consumen otros productos a lo mejor más caros se van a ver afectados de una forma distinta por aumentos de precios, por disponibilidades de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vamos así muy a lo detalle, un indicador único siempre nos resume el promedio de una población y ese promedio en realidad no es correcto para ninguna persona de la sociedad, ¿no? Se aproxima en grados variables hacia las necesidades y prácticas de las personas, pero no retrata ninguna a la perfección. Eso sí significa que incluso cuando tengamos o sea, hay muchas razones por tener un indicador así único, porque si no nos metemos en complicaciones, no vamos a tener una línea de pobreza para cada individuo de este país, ¿no? Porque si ya de por sí es muy compleja la colección de esos datos, como bien mencionó Paloma, no vamos a complejizarla más, ¿no? Pero sí tenemos que pensar en qué significa eso. Y lo que hemos visto en nuestras investigaciones sobre el consumo por
clases sociales en el país, es que temas como la inflación, por ejemplo, afectan más a personas en pobreza que a personas en riqueza por los patrones de consumo y los productos particulares que se consuman en diferentes hogares, ¿no? Entonces, ese tipo de temas, ya que estamos complejizando, pues habría que incluirlas también en la medición eventualmente, ¿no? Sí, para finalizar, Paloma, te quería preguntar sobre algo que dejabas abierto en tu participación anterior, que es precisamente esta idea de la una posible lucha contra la pobreza, pensando también en políticas sociales que sean más inclusivas y que, pensándolo, digamos, en términos marxistas, permitan la redistribución de la riqueza con algunas políticas como una reforma fiscal. ¿Qué tan viable es que se pueda introducir unas políticas de este tipo para reducir también la pobreza y nivelizar, decía Alice, estas desigualdades existentes en nuestra sociedad? Me parece que viable en términos de ser capaces de realizar un diseño eh, que lo instrumente, es viable. Viable en términos de la disputa política y la pantalla que efectivamente hay que dar para dar esos pasos, también. Me parece que ya es una discusión que está en la conversación pública, ¿no? Es algo, o sea, ya es una ganancia esa en sí mismo, ¿no? Que se esté estudiando, que se esté discutiendo, que se esté movilizando a sectores amplios de la sociedad hacia la necesidad de la redistribución y hacia la existencia de desigualdades de riqueza extremas que justamente eh, eh, acusan, digamos, denuncian muy claramente que la pobreza y la riqueza de las sociedades no son fenómenos independientes, sino que están justamente interrelacionados, ¿no? Em, y que justamente de lo que estamos hablando es de una riqueza social, que no es propiedad privada de las personas que la concentran, sino que es el producto del trabajo de toda una sociedad y que por lo tanto debe ser redistribuida. Es claramente una idea que ha estado ahí, que se ha discutido y que al gobierno le ha costado trabajo, ¿no? Retomar esa agenda en los hechos, ¿no? Cada vez que se discute la posibilidad de que sea una política fiscal la que redistribuya recursos, hay ahí como una resistencia, se entiende que hay que aumentar la recaudación en lugar de enfocar las baterías en ciertos sectores, la reforma se ha resistido. En su lugar, me parece que en parte de las respuestas a esta resistencia ha sido la presión para aumentar los salarios y pues también estará bien, es otra forma de redistribución que como bien dice Alice, habrá que ver también cuál es su capacidad para sostenerse en el tiempo, porque si algo también nos dice la medición de la pobreza, es que los retos son distintos hacia adelante porque esos sectores que siguen estando en pobreza y en particular en pobreza extrema ya son más pequeños y tienen características todavía más agudizadas de precarización, ¿no? Y quizás están en una situación en la que es más difícil que la política social, tal y como está diseñada ahora, les alcance, ¿no? Entonces, es el tema cuando ya tienes casos muy agudos, residuales, ¿no? Y que son personas que están en lugares geográficos de más difícil acceso para cierta infraestructura, o personas con ciertas, que viven exclusiones o discriminaciones extremas, etcétera. Y esas hay que ir a buscarlas y hay que ir a convocarlas y hay que ir a, ¿no? Y todo eso pues tiene un costo que efectivamente una redistribución de los recursos, idealmente a partir de una reforma fiscal, podría justamente lograr, porque los recursos de la política social son limitados, son finitos. Estamos también en un escenario de endeudamiento, ¿no? Tampoco es como que podamos, el gasto social pueda seguir aumentando indiscriminadamente, ya tenemos niveles de deuda que hay que pagar, pues, ¿no? Entonces hay límites a lo que puede hacer la política social y creo que estamos a llegarnos de recursos y definitivamente una reforma fiscal sería una fuente muy importante para llegarnos a estos recursos necesarios, ¿no? Sí, creo que ha sido una discusión muy interesante sobre los resultados del ENIC y la cuestión de la pobreza en nuestro país. Creo que
una de las lecciones que podemos extraer es, desde luego, continuar vigilantes en este sentido para, de alguna manera seguir la forma en cómo se están llevando a cabo estas cuestiones. Agradezco mucho la participación de Alice Crosser, de Paloma Villagómez, que han venido aquí hoy a Lo Marginal en el Centro. Agradezco a todos los que nos sintonizan por la página de Facebook de Canal 6 y por el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, que es la institución que auspicia este programa. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias.